Cuando estás al final de tu turno como repartidor, hay una frase que es peor que cualquier otra de escuchar. Oye Al, espera un minuto, tengo un cliente en la línea. Mis hombros se hundieron y sentí una mezcla de exasperación y molestia mientras me volvía hacia el mostrador de la tienda. Por favor, dime que estás bromeando. Acababa de terminar de ayudar a limpiar la pizzería después de un turno de 8 horas atendiendo los teléfonos y la caja, y recorriendo lo que debía ser la mitad de maldita la comarca entregando pedidos. Había cerrado la puerta principal y estaba a punto de entrar en la trastienda para fichar, con la mente ya en casa, donde me esperaba la cena, y mi prometida yacía en la cama, lista para darse la vuelta y envolverme con sus brazos en cuanto me metiera a su lado. Pero la llamada de mi jefe había puesto un retraso a eso. Me quedé allí durante unos minutos, mirando su figura imponente mientras se apoyaba contra el ladrillo falso, escuchando atentamente a quien estuviera al otro lado de la línea. Aparte de sus respuestas silenciosas y el rasguño de un lápiz en su bloc de notas, los únicos sonidos que se podían escuchar eran el zumbido del sistema de ventilación del edificio, lo que sonaba como música blues o swing saliendo chisporroteando de la antigua radio en la parte trasera, y el constante golpe de la lluvia contra el cristal de las ventanas delanteras. Esperé, moviéndome impacientemente sobre las puntas de mis pies. Finalmente, colgó, girándose hacia mí. Pero hablé antes de que él tuviera la oportunidad de abrir la boca. No puedes estar hablando en serio, Tony. Ya he cerrado por la noche y terminado de limpiar. Todo está apagado, y más importante aún, estamos cerrados. Señalé detrás de mí hacia el reloj que marcaba el tiempo en la pared, que mostraba que eran casi las 10 de la noche. En respuesta, la cara de Tony se oscureció y también señaló con un dedo grueso el reloj. En realidad, Al, si echas otro vistazo, no estamos oficialmente cerrados por otros 5 minutos. ¿Y recuerdas nuestro lema?, señaló el gran letrero sobre el mostrador delantero, ya sea una hora antes de cerrar o un minuto, si pides, lo hacemos realidad. Su ceño se frunció aún más. Eso ha sido nuestro credo desde que mi padre abrió este lugar hace 70 años, y no va a cambiar ahora. Solté un gemido. Tío, llevas la tradición un poco demasiado lejos, ¿sabes? El hombre no respondió. En su lugar se dio la vuelta y recogió el pedido que había garabateado, antes de continuar. De todos modos, el caballero pidió 3 pepperonis y dijo que le daría una buena propina al repartidor para compensar por hacer el pedido tan tarde. Ahora sí se dio la vuelta, dándome una mirada astuta. Y pensé, donde siempre podrías usar un poco de dinero extra, que conseguir unos pocos dólares adicionales sería algo que te entusiasmaría. Sentí un calor intenso de repente y me forcé a no empezar a lanzarle una serie de insultos a su cara engreída que tanto deseaba. Cuando me mudé de nuevo a mi ciudad natal con mi prometida para ayudar a cuidar de mi madre enferma hace 3 años, intentar encontrar un trabajo que pudiera usar para pagar las cuentas había sido como intentar encontrar una aguja, no solo en un pajar, sino en un maldito silo de grano. El lugar realmente se había ido al infierno desde que me fui a finales de los 2000, en gran parte debido al hecho de que muchas de las personas de mi edad no se quedaban para ayudar a cuidar las granjas o las tiendas como lo habían hecho durante generaciones. Con el cambio de las últimas 2 décadas, en su lugar se habían ido a las ciudades, lo que llevó a muchas granjas a caer en ejecución hipotecaria y a los negocios del pueblo a economizar o simplemente cerrar. Y con nuestros ahorros disminuyendo rápidamente, y el trabajo remoto de Rita aún no establecido, no tuve más remedio que aceptar la primera oferta que encontré, como cajero y único repartidor del único lugar de pizzas que aún estaba abierto. ¿Conoces la vieja frase, maldito si lo haces, maldito si no lo haces? Así es exactamente como describiría el trabajo. Pagaba el alquiler del pequeño apartamento que habíamos conseguido encima de la vieja ferretería, pero solo justo. Cada dólar extra que pudiera ganar era vital para mantenernos a flote. Tony lo sabía, y se deleitaba en hacerme trabajar hasta el agotamiento cada vez que podía, por lo que equivalía a las migajas de un plato para un perro callejero. Y lo odio de verdad por eso. Lo miré con furia durante otro momento, luego solté un suspiro resignado, me tenía cogido por los pelos y lo sabía. Está bien, murmuré,
levantando las manos y cruzando de nuevo la habitación para quedarme junto a él. Una sonrisa burlona cruzó su rostro, y me dio una palmadita en el hombro, entregándome el bloc de notas mientras pasaba junto a mí. Solo entrega estos, y puedes irte directamente a casa después, puedes traer el dinero contigo por la mañana. Y oye, incluso seré un buen tipo y haré estos dos yo mismo. Muy amable de tu parte, pensé amargamente, pero me contuve. En su lugar, miré hacia abajo el papel, leyendo en silencio la orden antes de bajar la vista a la dirección que se había dado. Y sentí un ligero pinchazo de sorpresa recorrerme. La dirección era una que nunca había oído antes. Lo cual, para alguien nacido y criado en la zona, no era algo a lo que estuviera acostumbrado. ¿Dónde demonios está esta dirección, Tony?, grité, girando y observando mientras encendía el horno de leña, con la masa y los ingredientes ya dispuestos sobre el mostrador de metal. Se encogió de hombros. Honestamente, no lo sé, Al, tampoco lo había escuchado antes. Pero no es la primera vez. No olvides que esos grandes desarrolladores que compraron gran parte de las tierras agrícolas han estado construyendo esos conjuntos residenciales aquí durante los últimos 5 a 10 años, tratando de atraer a la gente. Es probable que alguien realmente fuera lo suficientemente tonto como para comprar uno, y ahí es donde está. Se dio la vuelta para empezar a hacer las pizzas, antes de llamar por encima del hombro. De todos modos, él dio las direcciones para llegar, están escritas en la parte de atrás. Lo miré la espalda durante unos momentos más, luego también me encogí de hombros. Tiene sentido, supongo. Media hora después, salí por la puerta trasera bajo la lluvia torrencial. Agachándome para proteger las cajas, hice una carrera desenfrenada hacia mi coche, que estaba casi al otro extremo del estacionamiento. Para cuando llegué, metiendo la llave a la fuerza en la cerradura, mi abrigo estaba empapado y mi cabello pegado a mi frente. Dejando las pizzas en el asiento del pasajero, me dejé caer en el asiento del conductor y cerré la puerta de un tirón. Arrancándome la chaqueta, la lancé al asiento trasero y me alicé el cabello hacia atrás, frotándome los brazos y temblando ligeramente mientras un fuerte trueno resonaba afuera. Maldito clima de febrero, murmuré, inclinándome para abrir la guantera mientras deslizaba la llave en el encendido del consola central. Después de buscar durante un momento, saqué un mapa desgastado, encendiendo la luz del techo mientras lo desplegaba, cambiando mi mirada entre él y las direcciones. Deslicé mi dedo sobre él mientras leía las primeras líneas, que me llevaban fuera de la ciudad por los caminos secundarios. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se volviera inútil. El mapa tenía unos 30 años de antigüedad y no mostraba nada más que un callejón sin salida donde las indicaciones me decían que girara. Genial, murmuré, dejándolo caer sobre las cajas de pizza y arrancando el coche. Sin GPS para ayudar tampoco. Esto es lo que obtienes por conducir un Saab 900 de finales de los 80. Deberías haber seguido el consejo de Rita y haber comprado un TomTom o algo así. Solté otro suspiro. No hay razón para llorar sobre la leche derramada ahora. Mientras encendía los faros y los limpiaparabrisas, el calor del calentador comenzaba a golpearme en la cara. Vi a Tony cerrando la puerta trasera. Me dio un asentimiento brusco antes de correr hacia su camioneta. La amargura volvió a asomarse mientras lo veía alejarse, sabiendo que se dirigía a su propia cama suave y cálida, pero sacudí la cabeza para ahuyentarla, soltando el freno de mano y cambiando a primera marcha. El coche avanzó, y lancé una última mirada a la silueta oscurecida de la pizzería, flanqueada a ambos lados por una tienda de alquiler de videos y tiendas que habían cerrado hace años. Eso y la lavandería son las únicas cosas que impiden que este centro comercial se convierta en un recuerdo del pasado, me dije a mí mismo. Girando a la izquierda, me dirigí por la calle principal, los últimos edificios oscuros deslizándose mientras salía de la ciudad. Queriendo romper el silencio que llenaba el coche, jugueteé con mi iPod, que estaba conectado a un adaptador de casete en el estéreo del coche. Un momento después, las notas iniciales de The Lips of Jan Mansfield de Debates salieron de los altavoces. Golpeando mis dedos en el volante al ritmo de la música, volví a mirar las indicaciones. Decían que tomara un par de giros una vez que saliera del pueblo,
y después de asegurarme de tener suficiente gasolina para ir y volver, comencé lo que esperaba fuera un viaje relativamente corto. Pero ya fuera por mi mal humor o por el mal tiempo, me pareció una eternidad. Seguí mirando a mi alrededor mientras daba vuelta tras vuelta, viendo solo campos y bosques. A medida que pasaban los minutos, mi irritación crecía, especialmente cuando un nuevo pensamiento entró en mi mente. Realmente espero que algún grupo de adolescentes idiotas no haya decidido hacerle una broma al lugar pidiendo pizzas en medio de la maldita nada. No sería la primera vez, debido a la falta de cosas que hacer, se había convertido en un pasatiempo para ellos. Más de una vez me había encontrado en una casa vacía con una orden en mis manos. Aunque él había sido el que cayó en la trampa, Tony siempre dirigía su ira hacia mí por ello, ocasionalmente incluso descontándome el salario por algo que estaba fuera de mi control. Realmente no necesito eso otra vez, amigo, murmuré, extendiendo la mano y subiendo el volumen de la radio mientras Depeche Mode comenzaba a sonar, tratando de ahogar los pensamientos. La silueta oscurecida de una granja pasó volando a mi izquierda, y dejé que mi pie presionara un poco más el acelerador, el velocímetro subiendo a 40 mientras tomaba una curva. Según las indicaciones, la salida debería estar justo adelante. Me preparé para ver nada más que la señal amarilla de callejón sin salida proclamando que mi aventura en el campo no había servido para nada. En su lugar, para mi sorpresa, y admitidamente, alivio, llegué a una intersección de 3 vías, una que tenía una señal de calle en la esquina. Encendí la señal de giro y reduje la velocidad, entrecerrando los ojos para ver las palabras que aparecían en ella. Calle Sycamore. Soltando un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo, giré a la derecha y me dirigí por ella, mi optimismo aumentando a medida que las farolas comenzaban a aparecer con frecuencia, alineándose a los lados de la carretera como centinelas. Y unos momentos después, cuando la carretera descendió hacia un valle, finalmente lo vi. Vaya. Tony ciertamente tenía razón sobre las subdivisiones que se estaban construyendo aquí. Estaba mirando hacia abajo, fila tras fila de casas, que en la oscuridad parecían extenderse hasta donde alcanzaba la vista. También podía ver edificios más grandes, que tenían que ser tiendas de algún tipo, esparcidos por ahí. No es de extrañar que nunca haya oído hablar de este lugar, es una comunidad completamente autosuficiente, susurré. Sentí un agudo punzón de amargura, esta vez no dirigido a mi jefe, sino sorprendentemente hacia la comunidad frente a mí. Sabía, con la inevitable marcha del tiempo, que nada podría permanecer igual para siempre, pero la idea de que, mientras mi ciudad natal se secaba y moría lentamente, otra surgía tan cerca, reemplazando las granjas que había conocido toda mi vida y borrando más o menos lo que había venido antes, me dolía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Sacudí la cabeza ligeramente mientras el coche bajaba la colina. Solo concéntrate en terminar esto, y podrás irte a casa, Al. Pero mientras la comunidad se levantaba ante mí, de repente se me ocurrió otro pensamiento. Las instrucciones que el llamador le había dado a Tony detallaban cómo llegar aquí hasta este punto, junto con la calle y el número de la casa. Pero no habían dicho a dónde ir una vez que llegara aquí. Solté un gemido exasperado. La forma en que este lugar parecía un maldito laberinto desde la cima de la colina, me llevará media noche a encontrar la casa. La sensación de derrota comenzó a apoderarse de mí de nuevo, hasta que mis ojos divisaron el primer edificio al que me acercaba. Era una gasolinera, una que había sido decorada para parecerse a las de mediados del siglo XX. Podía ver una exhibición de aceite frente al primer conjunto de bombas, las botellas y latas brillando bajo las luces del techo. Suspirando de alivio, giré hacia él, aparcando bajo el toldo y apagando el coche. Me senté en el asiento del conductor por un momento, cerrando los ojos y escuchando la lluvia golpeando el toldo de metal mientras otro trueno resonaba por el valle. Luego empujé la puerta y salí al concreto. Instantáneamente, el olor a lluvia y gasolina invadió mis fosas nasales, haciéndolas arder ligeramente. Cerrando la puerta de golpe, corrí hacia la puerta de la tienda de conveniencia adyacente. Extendiendo la mano, la abrí, entrando mientras escuchaba sonar una campanilla de entrada en algún lugar fuera de la vista. El sonido de la lluvia se apagó al entrar,
reemplazado por el zumbido de las luces y el tic-tac de un reloj en algún lugar mientras miraba a mi alrededor. El mostrador a mi derecha estaba vacío, la caja registradora quedó desatendida. Bolsas de bocadillos y filas de refrigeradores luchaban por espacio con filas de piezas y fluidos para automóviles. No pude evitar soltar un pequeño resoplido cuando mis ojos vieron una fila de botellas de Bones Farm junto al líquido limpiaparabrisas, un pensamiento algo perturbador deslizándose por mi mente. Espero que nadie agarre la botella equivocada por error. Girando y caminando hacia el mostrador, vi una campana. Extendiendo la mano, le di un pequeño toque, el sonido agudo y metálico resonando en la tienda. Esperé unos segundos mientras el eco se desvanecía, reemplazado una vez más por el zumbido de las luces, el murmullo de los refrigeradores y el tic-tac del reloj. Nadie abrió la puerta del garaje ni salió del baño en la esquina trasera. Golpeteé los dedos en el mostrador, luego eché un vistazo al reloj en mi muñeca. Faltan 15 para las 11. Vamos, hombre. Alguien, siseé, extendiendo la mano y golpeando el timbre de nuevo, esta vez un poco más fuerte. El sonido reverberó en mis oídos, y cuando se desvaneció de nuevo, sentí que mi exasperación comenzaba a florecer en molestia. Finalmente, después de lo que mi reloj me dijo que habían sido 5 minutos, me di la vuelta, dirigiéndome hacia la entrada y resignándome a buscar la dirección. Disculpe, ¿puedo ayudarle? La voz que provenía de detrás de mí casi me hizo saltar un pie en el aire mientras me giraba, incapaz de evitar que un gruñido sorprendido escapara de mis labios. Ahora había un hombre de pie en el mostrador, sonriéndome mientras luchaba por controlar mi corazón acelerado. Después de un momento, volvió a hablar. Lamento mucho no haber venido de inmediato, estaba en el baño cuando sonaste el timbre, y bueno, ya sabes. El llamado de la naturaleza no se puede detener una vez que se ha atendido. Soltó una risita ante su propio comentario ingenioso, luego repitió su pregunta, aún sonriendo. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Por un momento, no pude encontrar mi voz. El hecho de que el tipo hubiera salido del baño sin que yo escuchara la puerta abrirse, o el sonido de sus pies en el suelo de baldosas, casi me había dado un infarto. El tipo debe caminar como un soldado de operaciones especiales para lograr eso. Finalmente, recuperando la compostura, me acerqué de nuevo al mostrador, sacando las direcciones del bolsillo de mis jeans, aclarando la garganta. Sí, si pudieras por favor. Verás, la pizzería donde trabajo en el pueblo de al lado recibió un pedido de aquí, y las direcciones que me dieron solo me llevan hasta aquí. Me dieron el nombre de la calle y el número de la casa, pero con la cantidad de caminos que vi desde la cima de la colina, eso es tan útil como una maldita puerta de pantalla en un submarino. Antes de que pudiera continuar, el hombre soltó una risa fuerte, sacudiendo la cabeza mientras golpeaba el mostrador con una mano. Esa es buena, muchacho, dijo él. Levanté una ceja, honestamente no había sido tan gracioso, pero continué. Sí, entonces, esperaba que pudieras ayudarme a orientarme en la dirección correcta, para que pueda entregarlo y seguir con mi camino. Es mi última entrega de la noche, y me gustaría irme a casa. El hombre pareció absorber mi solicitud, luego asintió, extendiendo una mano para recibir las direcciones. Se los entregué, echando un vistazo por la ventana mientras él leía. La lluvia parecía estar amainando. Gracias a Dios. Me di la vuelta mientras él chasqueaba los dedos. Ah, sí, conozco la dirección. Pertenece a una familia maravillosa que se mudó recientemente, los Courigen. Sacó un bolígrafo de su bolsillo y comenzó a escribir en el papel. Déjame anotarte las direcciones, estoy seguro de que están más que muertos de hambre y deseando comer. Asentí distraídamente, ya planeando en mi cabeza cómo explicarle a Rita mi retraso si se despertaba cuando llegara a casa. Mirando las luces de las primeras casas, se me ocurrió una pregunta. Por cierto, ¿cuándo se construyó este lugar? No escuché nada al respecto por mi zona, respondió el hombre, todavía inclinado. Oh, no hace mucho tiempo, en realidad. Los desarrolladores que lo establecieron ya lo hicieron en muchas otras áreas rurales de todo el país. Están expandiéndose ahora,
y los residentes que se están mudando, yo incluido, aman este tipo de áreas. Muchas vistas hermosas, aire fresco para que los niños jueguen y, hizo una pausa por un momento antes de terminar. Bueno, para ser sincero, y esto es solo mi opinión, pero la comida local de aquí es para morirse. Por un segundo, simplemente asentí distraídamente de nuevo. Entonces, como si fuera una reacción retardada, las palabras del hombre de repente hicieron clic en mi cabeza. Con ellos vino una pequeña ola de confusión, y volví a mirar la parte superior de su cabeza. ¿Qué? Aparte de la pizzería, un Sizzler y un restaurante italiano mediocre que de alguna manera seguía abierto a pesar de todo, el restaurante más cercano estaba al menos a 50 millas de distancia. Y no había manera de que alguien describiera alguno de esos tres lugares como de muerte. No sé, tal vez solo esté tratando de ser amable. Lo empujé mientras se levantaba, extendiendo el papel para que lo tomara de vuelta. Aquí tienes. Espero que te sea fácil de seguir. Sintiendo un alivio, extendí la mano y tomé las direcciones de él, echándoles un vistazo por un momento antes de guardarlas de nuevo en mi bolsillo y levantar la vista hacia él, abriendo la boca para agradecerle. Fue entonces cuando noté algo que me inquietó un poco. El hombre seguía sonriéndome. No me había dado cuenta al principio, pero durante toda nuestra conversación, no había flaqueado ni un segundo. Incluso ahora, la misma expresión adornaba su rostro, los dientes blancos como perlas casi pareciendo reflejar las luces del techo. No solo eso, sino que sus ojos parecían contener casi el mismo destello que tenían cuando me vio por primera vez, como si estuviera al tanto de algún tipo de broma hilarante que decidió guardar para sí mismo. Un pequeño escalofrío recorrió mi columna vertebral, y sintiéndome más que un poco incómoda, comencé a moverme hacia la puerta, forzando mi voz a sonar más tranquila de lo que me sentía. Sí, muchas gracias, amigo, esto ayuda. Que tengas una buena noche. Me di la vuelta y me dirigí rápidamente hacia la salida. Detrás de mí, escuché la alegre voz del hombre resonar una vez más. Igualmente. Luego pasé por la puerta, corriendo de regreso bajo la lluvia hacia mi Saab. Abriendo la puerta y subiéndome dentro, la cerré rápidamente detrás de mí y la bloqueé impulsivamente. Durante unos momentos, simplemente me quedé sentado allí, tratando de entender la interacción en mi mente. Nada de lo que había pasado me había parecido remotamente normal. Me estremecí ligeramente al arrancar el coche, echando un vistazo hacia la ventana mientras salía de debajo del toldo. Instantáneamente me arrepentí de mi decisión. Podía ver claramente al hombre mirándome desde la ventana. Su rostro estaba borroso por la lluvia, pero apuesto lo que sea a que aún estaba sonriendo. Vale, en serio, ¿qué demonios? Sé que no todos aquí serán como él, pero si recibimos más entregas aquí, voy a evitar ese lugar como la peste. Lo único bueno que salió del encuentro fueron las direcciones. Por muy espeluznante que hubiera sido, al menos había sido preciso. Menos de 10 minutos después, estaba llegando frente a la casa. Afortunadamente, la lluvia había cesado, y al salir del coche, con las pizzas en una mano, inhalé el olor a hierba mojada de los jardines. A lo lejos, aún podía escuchar el trueno retumbando mientras la tormenta se alejaba. Por primera vez desde que Tony me llamó, sentí alivio y permití que una pequeña sonrisa cruzara mi rostro. Después de toda la mierda que ha pasado esta noche, solo tengo que entregar esto y estaré libre. Cruzando hacia el camino que conducía a la casa, me permití echar un vistazo alrededor. Y me detuve por un momento. En el camino de entrada de la casa estaba el último coche que jamás esperaría ver en un lugar como este. Era un Dodge Coronet verde de principios de los 70, la pintura y la carrocería del sedán parecían impecables. Dije. Luego miré al otro lado, esperando ver un Mercedes o Lexus en el camino de entrada de la casa de al lado. Para mi mayor sorpresa, sin embargo, vi en su lugar lo que parecía ser un Land Cruiser de principios de los 80. Al igual que el Dodge, este también parecía estar en condiciones casi de exhibición. Está bien, eso es algo que no esperaba. Pensaría que la gente en un lugar como este tendría coches de lujo o SUVs nuevos, no cosas de hace 40 o 50 años. Vaya, qué curioso.
Sacudiendo la cabeza por lo que parecía ser la millonésima vez esta noche, reanudé mi camino hacia la puerta principal, subiendo los escalones del porche y extendiendo mi mano libre hacia el timbre. Lo presioné, escuchando el timbre sonar dentro. Me quedé allí un momento, escuchando el distante retumbar del trueno y el viento azotador, antes de extender la mano y presionar el timbre nuevamente. Desde algún lugar dentro de la casa llegó la voz de una mujer. Un momento. Satisfecho de haber recibido una respuesta, me aparté de la puerta principal y esperé. Un momento después, vi movimiento detrás del vidrio esmerilado a los lados de la puerta. La misma voz vino del otro lado. ¿Quién es? Me aclaré la garganta. Entrega de pizza, señora, tengo su pedido. En respuesta, escuché el sonido de la puerta al ser desbloqueada, y después de un momento más, se abrió de golpe. Me encontré frente a una mujer solo unos años mayor que yo. Su cabello castaño claro estaba recogido en una coleta, y llevaba un par de pantalones y una camisa abotonada. Me sonrió cálidamente al ver las pizzas en mis manos. Por supuesto. Ella notó mi falta de abrigo y me hizo señas. Por favor, entra para escapar de este horrible clima, no necesitas enfermarte. Sonriendo agradecida, asentí, luego, limpiándome los pies en el felpudo, entré mientras ella cerraba la puerta detrás de mí. El vestíbulo interior era cálido y acogedor, y me sentí relajarme mientras la mujer retrocedía frente a mí. Ella comenzó a abrir la boca para hablar, pero fue interrumpida cuando un hombre llamó desde algún lugar en la parte trasera de la casa. «Cariño, ¿es el repartidor?» La mujer se dio la vuelta hacia mí. «Sí, lo es, cariño». Se volvió hacia mí, señalando las pizzas en mi mano. «Mi esposo saldrá en un momento para pagarte, ¿puedo llevarme estos? Nuestros chicos están hambrientos, y les prometí algo de comer antes de que se fueran a la cama». Según Tony, no debía soltar las entregas hasta que me dieran el dinero, pero como ya estaba en la casa, no vi el daño. Se los entregué, y ella me dio otra sonrisa antes de girar y dirigirse por el pasillo. Dejados solos, me froté los brazos aún fríos y miré a mi alrededor. El pasillo estaba decorado en un estilo muy acogedor y retro. Las paredes estaban cubiertas de paneles de madera, y una alfombra con patrón cubría el suelo. Fotos colgaban de las paredes, y di un paso adelante para examinar las más cercanas. La primera mostraba a la mujer, radiante y de pie junto a lo que debía ser su esposo, un hombre alto y musculoso de unos 40 años que también sonreía. Dos pequeños niños rubios estaban frente a ellos, sonriendo también a la cámara. La foto me hizo sonreír de nuevo, al ver a la familia feliz y sentir un pinchazo de nostalgia por los días en que posaba para fotos así con mis padres. Miré la siguiente. Los cuatro estaban de pie en lo que parecía ser una especie de playa, vestidos con bañadores. Girando ligeramente la cabeza, miré la tercera foto. Justo había comenzado a asimilar el hecho de que estaban de pie frente a una casa, cuando algo hizo clic en mi cabeza. Me recosté, mirando la primera imagen de nuevo, luego la segunda y finalmente la tercera. Por un momento, lo que estaba viendo no se conectaba en mi mente. Miré de nuevo las tres fotos. Y sentí un gran escalofrío recorrerme. Los cuatro llevaban la misma sonrisa en cada foto. No quiero decir que fueran similares. Eran las mismas malditas sonrisas. Todos idénticos. Algo que era imposible. Ninguna persona puede replicar perfectamente la misma sonrisa o expresión dos veces, ya sea por los músculos faciales o por elementos externos. Mucho menos cuatro. ¿Qué demonios? Susurré, dando un paso atrás y sintiendo como si me hubieran empapado con agua helada. Mi mente zumbaba y sentí que mi corazón comenzaba a latir con fuerza en mi pecho. Está bien, cálmate Al, pensé. Cálmate, Al, pensé. Contrólate, solo estás sobrepensando las cosas. No todos tienen la misma sonrisa en cada una de las fotos. Has tenido una larga noche. Estás cansado. Solo termina con esto y ve a casa. Casi empiezo a creerlo, sintiéndome relajarme. Hasta que un sonido vino de detrás de mí. En la sala de estar. No había echado un vistazo cuando entré, ya que estaba demasiado concentrado en la mujer en ese momento.
Pero mientras me giraba lentamente hacia la fuente del ruido, mis ojos recorrieron todo, mi mente siguiéndolos lentamente. Vi el papel tapiz, que parecía nuevo pero tenía un patrón que parecía estar fuera de moda desde hace mucho tiempo. Vi el sofá circular y las sillas, todos en tonos apagados de rojos y verdes, o en el caso de una silla, de cuadros. Vi la alfombra verde, que me di cuenta con indiferencia que era de un estilo Sack que no había visto desde que mi tío la había arrancado a principios de los años 2000. Vi las lámparas y mesas de formas extrañas. Luego, mis ojos se posaron en el otro lado de la habitación. Los dos chicos que había visto en las fotos estaban sentados en el suelo frente a un televisor. Ambos estaban de espaldas a mí, y solo podía ver la parte trasera de sus cabezas mientras jugaban videojuegos. Y como todos los niños pequeños, incluidos mis propios primos, juegan videojuegos hoy en día, no habría sido lo que captó mi atención, si no fuera por dos detalles. La primera era que no estaban sentados frente a un televisor de pantalla plana. En su lugar, se sentaban frente a un enorme televisor CRT, uno que estaba revestido de paneles de madera, pareciendo algo salido de un viejo catálogo de Montgomery Ward. La segunda, que no estaban jugando a una PlayStation, Nintendo o Xbox. No podía ver la consola desde donde estaba. Pero no lo necesitaba. Podía ver la pantalla, escuchar los sonidos que salían de los altavoces. Estaban jugando a un Atari. En cualquier otra situación, no habría sido algo que me llamara la atención. De hecho, me habría encantado ver a los niños jugar juegos retro, ya que yo mismo había crecido con ellos. Pero entre las sonrisas idénticas en las fotografías, que mi mente aún intentaba racionalizar en vano, la decoración nueva de los años 70 y esto, se sentía como la cereza en el proverbial sundae espeluznante. Al igual que con el tipo en la gasolinera, nada de este lugar se sentía bien. Cada alarma sonaba en mi cabeza. Fue entonces cuando los dos chicos se volvieron a mirarme. Si habían sentido mi mirada o no, no lo sé. Todo lo que sé es que tuve que contener un grito ante sus expresiones. Ambos me miraban con sonrisas idénticas. Sonrisas que reflejaban las que llevaban en las fotos que había mirado. Algo hizo clic dentro de mí, y de repente me di cuenta de por qué el empleado de la gasolinera me había dado escalofríos. No había sido solo el hecho de que nunca dejara de sonreír. Era que la sonrisa no parecía genuina. Como si fueran más una fachada pintada, diseñada para engañar a alguien y darle una falsa sensación de seguridad. Todo esto pasó por mi mente mientras seguían mirándome. Tragando un poco, intenté débilmente poner una sonrisa en mi rostro y levanté suavemente una mano para saludarlos. Ninguno de ellos se movió, solo continuaron mirándome. Todo el vello de mi cuerpo se erizó, y di un paso atrás. ¿Está bien? ¿Sabes qué? A la mierda, hombre. Me haré cargo del costo que Tony me imponga, es hora de salir de aquí. Sintiendo vulnerabilidad al apartar la vista de los dos chicos, me di la vuelta para dirigirme a la puerta principal. Solo para encontrarme cara a cara con dos rostros sonrientes. Al igual que en la gasolinera, no había escuchado a la mujer volver por el pasillo. Ella estaba casi directamente frente a mí, con su esposo a su lado. Con otro escalofrío, me di cuenta de que él era casi una media cabeza más alto que yo, algo a lo que, con 1.88 metros, no estaba acostumbrado. Reflexivamente, di un paso hacia atrás, tratando de poner espacio entre ellos y yo. Por un momento, hubo silencio, y luego el hombre habló. Tendrás que perdonarme, joven. Estaba ocupado guardando las sobras en el congelador, y mi esposa aquí siempre me regaña por ser grosero. Ambos soltaron risas que, al igual que sus sonrisas, eran tan reales como el maquillaje de un payaso. Por un momento, no pude decir nada hasta que mi mente comenzó a gritarme. Sigue el juego, idiota. Si no se dan cuenta de que estás tras ellos, podrías conseguir salir. Di otro paso, casi imperceptible, y me forcé a hablar con una voz que era la antítesis de lo que sentía. Está perfectamente bien, señor. Créame, mi prometida me regaña por lo mismo. Ambos se rieron de nuevo, y sentí otro escalofrío al escuchar el sonido. Bueno, me alegra no ser el único con ese problema. Metió la mano en su bolsillo y sacó su billetera. Ahora,
¿Cuánto le debo?, preguntó. $24.76, señor, logré decir. Sacó el dinero, contando por un segundo antes de extenderlo hacia mí. Aquí tienes, hijo, más una propina por el inconveniente de venir tan tarde. Sintiendo como si estuviera a centímetros de escapar, forcé una sonrisa en mis labios y extendí la mano, agarrando el dinero que me ofrecía, arriesgándome a mirar sus rostros mientras lo hacía. Y me quedé paralizado. No me refiero a que me congelé de miedo o indecisión. Tan pronto como mis ojos se encontraron con los suyos, se sintió de una manera muy similar a como debe sentirse alguien que ha sido hipnotizado. Todo se desvaneció, y tenía una vaga conciencia de que mis brazos se bajaban a los lados. Mi visión se nubló, y los sonidos comenzaron a sentirse como si los estuviera escuchando al final de un largo túnel. Parte de mi mente intentó gritarme, pero no pude reaccionar. Simplemente me quedé allí, casi sintiendo como si hubiera salido del espacio y del tiempo. Muy débilmente, escuché el sonido de la voz de un niño llamando. «Mamá, tenemos hambre, ¿ya es hora de comer?». Después de un momento, una voz de mujer respondió, sonando tan distante como la de los chicos. «Sí, querido, es hora por alguna razón, nunca entenderé por qué», esa sola frase me devolvió a la realidad. Recobré el sentido, saliendo disparado del oscuro túnel en el que me había dejado llevar, encontrándome de nuevo en el pasillo. Tan pronto como lo hice, tuve que cerrar la mandíbula para no gritar a pleno pulmón. Los cuatro se pararon frente a mí, a menos de 2 pies de distancia. Los cuatro todavía llevaban las mismas sonrisas de antes, con una diferencia aterradora. Una que he visto en mis pesadillas desde entonces. Sus cabezas estaban ligeramente inclinadas hacia abajo, y sus sonrisas ya no parecían falsas y acogedoras. Ahora parecían absolutamente genuinos. Y con tanta hambre. Tan pronto como me di cuenta, fui un borrón de movimiento, girando y corriendo hacia la puerta principal. Detrás de mí, sentí más que oía a la familia retroceder con sorpresa. No esperaban que saliera de mi trance. Sabía que recuperarían la compostura en segundos. Pero ya estaba abriendo de golpe la puerta principal, saliendo corriendo y cerrándola de un portazo detrás de mí. Di un gran paso y me lancé del porche, comenzando a correr hacia mi coche. Pero había dado menos de 3 pasos cuando me congelé de nuevo. Mi sangre se heló como el hielo en mis venas, y no pude evitar soltar un suspiro. Ya no estaba sola en la calle. Todos estaban afuera. Hombres, mujeres, niños y adolescentes. Todos ellos estaban de pie en el resplandor amarillo que salía de sus puertas abiertas. Algunos estaban solo unos pocos pasos afuera, mientras que otros estaban más cerca de la calle. Pero todos llevaban la misma expresión horrenda en sus rostros. Las mismas sonrisas hambrientas que la familia dentro. Recuperando el equilibrio, corrí hacia mi Saab. Detrás de mí, escuché el sonido de la puerta principal abriéndose, pero no me atreví a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, caería bajo el mismo hechizo que antes. Y esta vez, no saldría de ella. No miré a nadie, simplemente mantuve la mirada fija en mi coche. Afortunadamente, no lo había cerrado con llave, y abrí de golpe la puerta del conductor, lanzándome al asiento y cerrándola de un portazo detrás de mí. Manoseando las llaves, las metí a la fuerza en el encendido. El motor rugió al encenderse, y eché un vistazo mientras metía la palanca en primera. Vi de reojo a todos acercándose a mi coche, sus sonrisas aún presentes. Pero ahora, sus ojos parecían contener una mezcla de ira y desesperación. Aceleré a fondo. El sonido de los neumáticos chirriando llenó mis oídos. Aceleré, el coche se lanzó por la calle. Escuché algo golpear la parte trasera del coche y sentí que la parte trasera derrapaba ligeramente. Luchando por mantener el control, cambié a tercera marcha y mantuve el pie firme en el acelerador. El Saab se enderezó, y miré de reojo el velocímetro, viendo que ya iba a 45. Tomé la primera a la izquierda, intentando con todas mis fuerzas recordar el diseño que había tenido que navegar para llegar a mi destino. No me voy a perder en el infierno de los suburbios. Infierno, aquí. Al tomar otra curva a la izquierda, eché un vistazo por el espejo retrovisor. Y esta vez, finalmente grité.
Cada vez más personas salían de sus casas. Toda la subdivisión, por lo que parece. Eso no fue lo que me hizo gritar, sin embargo. Era el hecho de que me estaban persiguiendo. Y me estaban alcanzando. Eché otra mirada a mi velocímetro. Iba a casi 50 millas por hora. Eso es jodidamente imposible. Grité. Pero cuando tomé otra izquierda, finalmente viendo la carretera principal, vi a una niña de 8 años, con el cabello recogido en 2 coletas y su rostro, como los demás, una sonrisa hambrienta y animal, corriendo detrás de mi coche y casi igualando su velocidad. A 4 patas. Metí el coche en cuarta marcha mientras el velocímetro subía hacia los 70. Y finalmente, la gente comenzó a quedarse atrás. Aún así, mantuve el pie firme en el acelerador, el motor del coche gritaba en la cabina mientras la gasolinera se acercaba a mi derecha. Le eché un vistazo mientras pasaba volando. El empleado de la gasolinera estaba de pie al lado de la carretera. No intentó bloquear mi camino, simplemente me observó pasar volando. Solo tuve un momento para notar un detalle. A diferencia de los demás, ya no mantenía la sonrisa en su rostro. En su lugar, como una máscara de Halloween de un niño, estaba inexpresivo. Y fue entonces cuando un último detalle que había pasado por alto todo el tiempo me golpeó como un tren. Ninguno de ellos había parpadeado ni una sola vez. Esa noche horrible fue hace casi 2 semanas. Nunca solté el acelerador hasta que volví al pueblo, mirando cada 2 segundos por el retrovisor para asegurarme de que no me estaban siguiendo. Corrí directamente al departamento del sheriff, casi derribando una fila de parquímetros mientras frenaba bruscamente frente a él. Debí haber parecido un lunático con cómo entré allí, gritando y rabia. El sheriff y sus adjuntos estaban comprensiblemente dudosos mientras relataba mi experiencia, pero una vez que logré mostrarles las direcciones que afortunadamente había guardado, envió a algunos de ellos en sus patrullas para investigar con ellas. Regresaron aproximadamente 1 hora después con expresiones confundidas. Las palabras que uno de ellos dijo me dejaron boquiabierto. Algo así, todo lo que encontramos es un callejón sin salida. No hay nada allá afuera. Lo peor de todo no es que nadie me creyera. Por mucho que intenten pretender lo contrario, sé que lo hacen hasta cierto punto, por 2 razones. Ambos son evidencia de lo que había dicho. Lo primero era el dinero. Nunca lo solté después de haberlo agarrado, manteniéndolo apretado en mi puño hasta que subí al coche y busqué las llaves. Todo parecía completamente nuevo, con una excepción. La fecha más reciente en cualquiera de los billetes era 1984. El segundo, eran los arañazos en el panel trasero de mi Saab. Rasguños que más parecían marcas de garras que manos humanas. Lo peor era que sabían que nadie más lo creería. Supongo que por eso pusieron silenciosamente las barreras de cemento en ese tramo de carretera 1 semana y media después. Para evitar que otros conduzcan por allí. Para evitar que alguien más caiga en la trampa de quien o de lo que sea que esas cosas sean. Sé que todavía están ahí. ¿Cómo? Un día antes de que se levantaran las barricadas, me aventuré de nuevo por esa carretera. No me preguntes por qué, ni yo lo entiendo del todo. Oré para ver lo que los diputados tenían, simplemente un callejón sin salida. En cambio, me encontré mirando la misma intersección de 3 vías. El mismo letrero. Calle Sicono. Renuncié a mi trabajo en la pizzería al día siguiente. Tony me dio una paliza por eso, por no traer el dinero. Simplemente le dije que llamara al sheriff. Actualmente estoy tratando de encontrar algún tipo de trabajo remoto. Rita, que Dios la bendiga, me ha estado ayudando. Debería tener una entrevista en unos días. Si no fuera porque mi madre vive aquí y se niega a dejar la casa que mi papá construyó para ella, simplemente habría empacado nuestras cosas y me habría ido. Pero no parece que estemos en ningún peligro aquí, en el pueblo. Así que nos hemos quedado. Por ahora, al menos. Y eso me lleva a la razón por la que estoy publicando esto aquí. La primera razón, supongo, es simplemente sacarlo de mi cabeza. He tenido pesadillas horribles, casi todas las noches desde entonces. Pesadillas sobre lo que podría haber pasado si no hubiera salido de esa trance. Sobre lo que me habrían hecho. Francamente, no me importa si me crees o no.
Simplemente espero que esto pueda ser una forma de catarsis, algo que me impida despertar a mi prometida con mis gritos. Pero tengo otra razón. E independientemente de si me crees o no, te lo ruego, por favor, si no es por otra cosa, al menos presta atención a esta advertencia. Porque no puedo dejar de pensar en algo que el hombre en la gasolinera, o lo que sea que realmente fuera, me dijo. Los desarrolladores que lo instalaron ya lo hicieron en muchas otras áreas rurales del país. Ahora están expandiéndose. Esa frase, y sus implicaciones, me asustan casi más que cualquier otra cosa. Así que, por favor, si alguna vez te encuentras en medio de la nada y te topas con una comunidad o suburbio aparentemente aislado, uno del que nunca escuchaste que se construyó, lleno de cosas que hacen que parezca un lugar fuera del tiempo, no lo investigues. Da la vuelta y conduce lo más rápido que puedas lejos de él, y no mires atrás. Porque en ellos habitan cosas, esperando o a veces atrayendo a las personas, de manera similar a como un pez linterna usa la luz en su cabeza para atraer a la presa lo suficientemente cerca como para devorarla. Y a diferencia de mí, puede que no lo logres.